Gracias otra vez por la invitación. Esta es la última presentación que tengo a mi cargo. Sí, mañana ya estaré saliendo para Buenos Aires, pero otra vez gracias por haberme dado este privilegio, no solo a quienes lo organizaron y me extendieron la invitación, sino a todos ustedes por la receptividad a la palabra y por la acogida y el amor de ustedes para conmigo. Quiero hoy hablarte de cuidar la gloria, ¿sí? Buscar de Dios de una manera especial y nueva, pero para serte sincero, abriendo mi corazón, no lo hice por mí mismo. Y te comparto esto precisamente por la temática de esta convención. Lo hice por las nuevas generaciones. Y venían los adolescentes de mi iglesia y me preguntaban, un poco alimentados por el comentario, el testimonio de sus padres, de algunos de sus abuelos, me decían: pastor, ¿es cierto que en la década, en medio de la adoración, de un perfume especial que venía de parte del Señor? Sí, es cierto. Es cierto que un día una nube se puso en el lugar, encima de todos. Le digo: sí, es verdad. Es cierto que caían piedritas de oro, polvo de oro. Sí, es verdad. Es cierto que brotaba aceite de las paredes. Sí, es cierto. Bueno, todas cosas que hemos vivido en Argentina y en el caso nuestro, en nuestra congregación, más todas las manifestaciones en la vida de la gente, etc. Pero un día me cansé de hablar en tiempo pasado y de contar experiencias que había vivido, pero que las había vivido en el pasado. Y entonces los adolescentes de mi congregación están más encendidos que yo. Ellos son fuego puro, ¿no? Hay que pararlos, ¿no? Así que ellos no necesitan. Nosotros necesitábamos ahí en los 80, en los 90, que necesitábamos un despertar fuerte del Espíritu en nuestras vidas, necesitábamos todo eso. Ellos, gracias a Dios, están encendidos sin haber vivido alguna de esas señales, alguna de esas maravillas. Así que ellos no es que lo precisaban, pero yo dije: Señor, aunque ellos están más encendidos que yo y no lo precisan, me gustaría que puedan tener alguna de esas experiencias del mundo de lo sobrenatural en medio de la congregación y en medio de sus vidas, ¿no? Y bueno, con ese sentir es que me aparté a buscar más de Dios de una manera nueva. Cuando estaba allí en la presencia de Dios buscando un renuevo del Espíritu, me di cuenta de algo, tomé conciencia de algo que fue muy duro, muy fuerte. Me di cuenta que yo había perdido el hambre y la sed del Espíritu Santo. Mi vida estaba bien, no es que yo estaba en un desierto, no es que yo estaba lejos del Señor o sin comunión con Dios. Mi ministerio estaba bien, me iba bien, ¿sí? No es que yo estaba en medio de un sequedal. Pero tomé conciencia que no tenía el hambre, la sed y la desesperación por más del Espíritu Santo. Cuando tomé conciencia de esto fue un golpe muy duro. La segunda cosa que tomé conciencia, y fue todavía más duro, fue que a mí me invitan por todas partes del mundo para ministrar
lo que hemos vivido en Argentina para ministrar la llenura del Espíritu Santo en la gente, en las congregaciones y demás. Y la segunda cosa que experto, entre comillas, ¿no?, en esto del Espíritu Santo, yo no sabía cómo volver a provocar ese hambre y esa sed, esa desesperación por el Espíritu. Y esto fue todavía más duro que lo primero, ¿no? Así que en ese momento, en mi desesperación, no por el Espíritu, sino por mi falta de hambre y por mi no saber cómo provocar ese hambre, el Espíritu Santo me pasa una imagen por la cabeza y me da un versículo bíblico. La imagen que me pasa, ¿sí?, las abuelas de cuando yo era chico, yo nunca lo necesité, pero me acuerdo que las abuelas de aquel tiempo, cuando un chico no tenía apetito, como ven yo siempre tuve apetito, pero cuando un chico no tenía apetito, las abuelas le daban un tónico que abría el apetito, como un jarabe que abría el apetito. Así que cuando me viene esa idea en la cabeza, digo, Señor, dame el tónico, que me vuelva el hambre de vos. ¿Sí? Y el versículo que inmediatamente el Señor me pasa por la cabeza es que Él produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que le dije, Señor, reconozco que perdí, que no estoy desesperado por más de tu Espíritu. Reconozco que no tengo el hambre que en otro tiempo tuve. La sed, ¿no?, la desesperación por más del Espíritu. Y necesito y reconozco que no sé cómo provocar ese hambre. Así que te pido que pongas en mí el querer como el hacer. ¿Sí? Que pongas el anhelo, el deseo, el hambre de una nueva llenura de tu Espíritu y que luego obviamente la satisfagas. Quizás en esta noche aquí hay consiervos, consiervas que necesitan un renuevo del Espíritu porque están en un momento de desierto. O tal vez haya otros que les pasa lo que me pasa a mí, o lo que me pasó a mí, que no es que tu vida esté seca ni desértica, pero que perdiste el hambre. Como sea, lo que quiero es que en esta noche se despierte en todos nosotros, que el jarabe, el tónico de abrir el apetito nos sea dado por el Espíritu a todos nosotros. ¿Sí? Porque lo grave de no tener hambre, ¿sabés qué es? Lo que Jesús dice referido a la justicia, pero que aplica a cualquier aspecto de la vida espiritual. Que solo los que tienen hambre y sed son los que serán saciados. Los que estamos saciados no vamos a recibir nada. Esto es como cuando comes excesivamente y viene alguien y te dice, una porcioncita, no, por favor, no doy más. Cuando vos estás saciado, no hay más. Pero cuando vos tenés hambre y sed, es la oportunidad que el Espíritu tiene para que entres en un nivel mayor de su conocimiento, de su presencia, de su unción, de su poder, de su discernimiento, de su sabiduría, de su revelación. Basta, no hace falta que te lo diga, ¿sí? Está de más decírtelo, que bastó que yo le dijera, provocá el hambre y saciala, para que el Espíritu lo hiciera, ¿sí? Y para que eso que se produjo en mí en esos días, después se viera también en la vida de la congregación y en la vida especialmente de mis chicos, que era lo que yo que tenía como motivación en mi corazón en esa búsqueda. Por eso, en esta noche, quiero hablarte de cómo experimentar una nueva irrupción de la gloria de Dios en tu vida y ministerio, y luego, primero eso, y luego, cómo cuidar esa gloria.
Cuando hablo de la gloria de Dios, doy por sentado, parto de la base de que todos estamos entendiendo la expresión, ¿sí? Dios es omnipresente, su presencia está en todo lugar, está en todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Así que su presencia va con vos, va conmigo todos los días de nuestra vida, ¿sí? Pero la manifestación de su presencia es lo que la Biblia llama su gloria. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar hay gloria de Dios. No en todo lugar hay manifestación de la gloria del Señor, ¿sí? La palabra gloria en el Antiguo Testamento, en el hebreo, es la palabra kabod, que significa peso, ¿sí? El peso de su presencia operando en tu vida, operando en tu ministerio. Todos nosotros hemos experimentado ambas realidades, ¿no? Todos nosotros hemos hecho cosas buenas en el ministerio, pero que a pesar de ser buenas, ¿sí? Cuando terminamos, sentimos que Dios no estaba allí. Por supuesto, su presencia estaba, ¿no? Pero que la gloria de Dios no había acompañado, no había respaldado eso. Y era algo, una actividad buena, ¿no? No estoy hablando de algo pecaminoso o negativo. Y todos nosotros también experimentamos el poder, el peso de su presencia, la manifestación de su gloria en otras cosas en el ministerio, ¿sí? Donde dijimos, aquí estuvo Dios, ¿no? Y cuando vos tenés esa sensación, eso no lo cambiás por nada, ¿no? Es decir, lo único que quiero hacer de ahora en más en mi ministerio es cosas donde sepa que la gloria de Dios se va a manifestar, ¿sí? Y tal vez te pasa lo que me venía pasando a mí, ¿sí? Otra vez, yo estaba muy bien, yo estaba... No estaba en algo raro, no estaba negativo, no estaba en desierto espiritual, no es que no tenía comunión con Dios, ¿sí? En mi ministerio iba todo bastante bien, ¿sí? Pero cuando me aparté especialmente en esa semana para el Espíritu, me di cuenta que me había perdido el hambre. Y necesitamos una irrupción nueva del Espíritu Santo en nuestras vidas, trayendo su gloria. Quiero llamar tu atención en esta noche, vamos a leer bastante sobre la base de esta historia de David, este pasaje del segundo libro de Samuel, donde dice, entonces David fue a Baal Perasim, y allí derrotó a los filisteos, ¿sí? Ustedes recordarán la historia, los filisteos habían vencido a los israelitas y se habían apoderado del arca de la presencia de Dios, ¿sí? El arca era ese cajoncito donde en ese momento de la revelación de Dios, eso simbolizaba la presencia de Dios. Así que los filisteos se roban el arca y queda en posesión del campamento de los filisteos. Y entonces dice que David fue a Baal Perasim y allí derrotó a los filisteos. Y exclamó David, el Señor lo hizo. Así que llamó a ese lugar Baal Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Quiero en primer lugar compartirte acerca de la irrupción de su gloria, ¿sí? David tuvo esa experiencia de ver que Dios irrumpía en medio de sus luchas y que irrumpía dándole una victoria extraordinaria. Y entonces llamó a ese lugar Baal Perasim, ¿sí? La palabra Perasim viene de la palabra Peretz, que significa ruptura. Y quiero que veas cómo traducen las distintas versiones esta frase. La Nueva Traducción Viviente traduce el Señor irrumpe.
La Nueva Versión Internacional dice, el Señor ha abierto brechas. Y la Reina Valera dice, el Señor que quebranta. Y yo quiero ligar las tres traducciones en esta verdad espiritual que estamos compartiendo para que la gloria de Dios irrumpa nuevamente en tu vida y ministerio. En primer lugar, se tiene que producir un quebrantamiento, como dice la Reina Valera. ¿Sí? Se tiene que producir un quebrantamiento en mí, en vos. No son los saciados los que reciben, sino los hambrientos, los que son conscientes de su necesidad, de su desierto o de su pérdida de hambre. La Nueva Traducción Viviente dice irrumpe. Como ves ahí la imagen, ¿sí? En la parte de arriba de la pantalla, es como una tierra árida, desértica, y de pronto en medio de esos terrones endurecidos aparece un brote, una flor en el desierto. Y no importa cuán desierto o desierta esté tu vida espiritual, cuando venís con conciencia, con esa conciencia de Dios, entonces su gloria irrumpe y lo que sigue es la Nueva Versión Internacional, que el Señor abre una brecha. Es decir, hay una ruptura, hay un antes y un después en tu vida y ministerio. ¿Cuántos quieren un nuevo tiempo para sus vidas y ministerio? Así que primero de todo, te animo a que experimentemos quebrantamiento, reconocimiento de nuestra necesidad, sea por vacío, sea por saciedad. Es preciso un reconocimiento, un quebrantamiento para que haya irrupción y se produzca entonces esa brecha, un antes y un después en tu vida, ministerio e iglesia. El profeta Zacarías va a decir, no es con ejército ni con fuerza, mas con tu Santo Espíritu. La segunda idea que te quiero compartir, es preciso un reconocimiento, un quebrantamiento para que haya irrupción y se produzca una brecha, un antes y un después en tu vida, ministerio e iglesia. La segunda idea que te quiero compartir es la irrupción versus el deseo de control. Luego de la victoria, David recupera el arca del pacto, que como vimos representaba la presencia de Dios, la recupera de las manos de los filisteos. Y entonces dice en 6:3 en adelante, así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab que estaba en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios. Ahío caminaba delante del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales, liras, arpas, panderetas, castañuelas y címbalos. Cuando llegaron al campo de trillar de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. Así fue como Usa murió allí mismo junto al arca de Dios. Cuando el Espíritu Santo irrumpe, lo hace por fuerza propia. Brota, fluye. Y uno es solamente destinatario, objeto de su obrar. Por eso, como leímos antes, David gritó, Dios lo hizo. ¿Sí? El Señor Jesús explicó este accionar del Espíritu de esta manera. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo irrumpe como quiere. Y más adelante Jesús dice también en el Evangelio de Juan que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Con el Espíritu Santo, nosotros queremos retomar el control. Creemos que el brote lo podemos manejar y lo terminamos ahogando. Creemos que podemos controlar el fluir y el río se convierte en un estanque. Creemos que podemos encerrar el viento en nuestras estructuras mentales, en nuestras estructuras eclesiales, en nuestras estructuras denominacionales y perdemos la fuerza del Espíritu. Y lo que irrumpió con todo poder ya no tiene poder de irrupción, ya no tiene poder de vida. Usa pretendió sujetar la presencia. Pregunto, ¿no? ¿Acaso no era buena la intención de Usa? Sí. Entonces Dios fue injusto que le quitó la vida. ¿Acaso no son buenas nuestras intenciones por controlar, por encauzar, por estructurar? Sí. Pero la presencia del Espíritu Santo no se puede sujetar, no se puede controlar sin pérdida. ¿Por qué? Por dos razones principales. Primero, porque la presencia del Espíritu Santo, por naturaleza, es disruptiva, es decir, trae lo nuevo. Como les conté ayer, creo que fue, tuve el gusto de ministrar, el privilegio de ministrar durante 5 años en Toronto en medio del avivamiento, ¿no? Y eso fue un mover de Dios impresionante en la segunda mitad de los 90. Pero también era un mover con muchos cuestionamientos por alguna de las manifestaciones que había, así que era un mover polémico donde millones de personas, especialmente pastores y líderes, pasaban por allí de todas partes del mundo a buscar más del Espíritu, pero al mismo tiempo había toda una corriente de comentarios, de críticas por algunas manifestaciones que ocurrían allí. Me invitan a ministrar porque, como les conté ayer, ese mover empieza con el ministerio de Randy Clark, y Randy Clark recibe todo el mover del Espíritu aquí en Argentina. Y entonces Randy me invita a que vaya a ministrar allí en Toronto, a la iglesia del pastor John Arnott. Cuando llego allí, ¿sí?, el Espíritu me habla y me dice: vas a tener que discernir espiritualmente, no mentalmente. Porque si discernís mentalmente, vas a comparar lo que está sucediendo, lo que estás viendo, con lo que vos viviste en Argentina. Lo vas a comparar con lo que te contaron. Lo vas a comparar con lo que leíste en algún libro. Y como yo estoy haciendo algo nuevo, lo nuevo nunca coincide con lo conocido. No coincide con lo que viviste porque es nuevo, no coincide con lo que leíste porque es nuevo, no coincide con lo que te contaron porque es nuevo.